Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Desde donde quiera que se encuentren, para nosotros es una gran alegría, una gran fiesta reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy continuando con este capítulo bueno, como siempre decimos, todos los temas de los espíritus de verdad que son bastante interesantes, ¿no? Este, pero vamos a ver ahora este punto, el cual está enmarcado en el libro segundo, capítulo 9 titulado Poseídos, ¿no? Que va de la pregunta 473 a la pregunta 480. Para esta reunión hemos invitado a nuestro hermano Gerardo Esturiz. Él es miembro del equipo de Mensaje Fraternal. Para los que no han tenido la oportunidad de conocerlo, bueno, ya lo van a conocer. Eh, Gerardo es médium. Es medio, y es uno de estos casos bonitos que pasan en la doctrina, ¿no? Y en las casas espíritas. Gerardo llega al espiritismo porque los propios espíritus son quien le dicen que busque el espiritismo. Él estaba con sus facultades en otras corrientes, vamos a decir, espiritualistas, pues. Y en su desesperación, en su angustia, él sentía que no lo llenaba donde estaba, o sea, que no era el camino. Y los propios espíritus le dijeron un día tal cual, lo que tú estás buscando, ya él lo va a comentar brevemente, pues, pero le dieron el nombre del espiritismo, ¿no? Y él allí se mete en las redes sociales y empieza a indagar lo que realmente es el espiritismo, ¿no? Secundado por los propios espíritus. Y bueno, es una persona autodidacta y cuando llega Mensaje Fraternal ya se había leído varios libros solo, pues se sentía, vamos a decir, solo, porque encontraba los libros de Kardec, los leía, pero no había ingresado a un centro espírita, ¿no? Y cuando llega Mensaje Fraternal, bueno, sorpresa para nosotros con esa bella mediunidad que tiene y con todo el conocimiento que traía, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, lo vamos a dejar con el hermano Gerardo en este interesante tema. Este, y bueno, le vamos a pedir el mismo que, como siempre, haga la oración inicial. Y lo vamos a dejar. Gracias. Sí, ya estamos. Sí. Ok. Bueno, hermanos, buenos días. Gracias a todos por estar presentes, por sacar un tiempo y compartir con nosotros esta experiencia que vamos a disfrutar el día de hoy. Bueno, para mí es un honor estar aquí y agradeciéndole a Ciro, pues, y Ciro, esa tremenda presentación que no merezco. Soy un trabajador más, humilde, bueno, arrepentido y pegado a Jesús. Pero sí, efectivamente, en un momento de crisis, en una meditación, en mi cama, le pregunté a Jesús que cómo hacía para llegar a Él. Y bueno, una voz me dijo, se llama espírita. Eso fue hace más o menos 4 o 5 años. Y desde allí estoy en los caminos espíritas, leyendo, buscando, investigando, indagando. Entonces, esta presentación humildemente es un resumen de todo lo que tiene que ver con el tema poseídos que se encuentra en el libro de los espíritus. Obviamente me apoyé en diferentes textos para construirla. ¿Ok? Bueno, quisiera arrancar entonces con la oración inicial para dar comienzo a la presentación. Primero, como siempre, agradeciéndole a Dios nuestro Señor Jesús por la oportunidad de servir, por la oportunidad de estar aquí unidos como hermanos, compartiendo conocimientos que seguramente nos van a ayudar a ver la vida con una perspectiva distinta, a conocer ciertas patologías, ciertas condiciones humanas de nuestra naturaleza que nos causan muchos problemas. Le agradezco también el habernos permitido sortear todas las variables y obstáculos pues, que tuvimos para esta presentación, que fueron varios, después se las contaremos. ¿Ok? Entonces, la presentación se llama Poseídos, enmarcada dentro del libro de los espíritus, desde la pregunta 473
a la 480. Entonces tenemos inicialmente el término posesión, según la teología, tiene que ver con el control, con el dominio absoluto de un demonio, Satanás, Lucifer, cualquiera de ellos, sobre el cuerpo y el organismo de una persona. Indica también la teología que la persona por lo general no es culpable, o no en todos los casos es culpable de este fenómeno. Dice también que la persona mantiene el control sobre su alma. De verdad no entiendo cómo podría ser esto. Y que bueno, lo pueden determinar con diferentes variables. La persona empieza a enfermar de manera repentina con enfermedades que no tienen una patología o una génesis clara, cambia de humor, se vuelve agresiva, mal encarada. Comienza también a tenerle adversión a los símbolos sagrados, ¿no? Llamemos imágenes de santos, crucifijos, escapularios, inclusive a las oraciones, que son las variables que determina la iglesia para aplicar o no una medida de solución. También dice la teología que este problema de posesión de un demonio sobre un cuerpo humano se resuelve pasando a la persona por la iglesia y aplicándole exorcismo. ¿Ok? Ya nosotros entendemos y sabemos, pues, que desde la doctrina espírita el tema de demonios no es así, los demonios no existen, existen espíritus malos, y también entendemos todo el tema de exorcismo, de rituales y todo eso. ¿Ok? Entonces, eh, ya entendemos lo que es el criterio de posesión, literalmente, basándose en la teología, pero este término nos va a llevar a uno mucho más profundo y el que manejamos dentro de la doctrina espírita. Seguimos. Entonces, este es el criterio. Ok, vamos a la pregunta 473, entendiendo que la presentación está basada en el libro de los espíritus. Entonces nos dice así: ¿puede un espíritu momentáneamente revestirse la envoltura de una persona viva? Esto es, introducirse en el cuerpo animado y obrar en lugar del espíritu que se encuentra encarnado en él. O sea, meterse dentro del cuerpo. Es la pregunta que le hace el doctor Kardec, el maestro Kardec, a los espíritus, ¿no? Entonces, veamos primero algunas apreciaciones antes de ver la respuesta. En ese sentido, bueno, no pudimos oír la explicación del maestro Vivaldo, pero resumiendo, él habla de un tema de unos muchachos que practicando la Ouija, fueron tomados por unos espíritus y entonces los obsesaron, convulsionaron y bueno, fue una crisis. La explicación que da Divaldo con relación a eso es que, empezando por lo que explica el libro de los espíritus, de la transmigración de espíritus de otros planetas a como se hacía antes las hordas bárbaras en este país, entonces, bueno, espíritus buscando en dónde asirse y generar sus prácticas inferiores. Básicamente, esto es lo que explica. Después de desarrollar el tema y nos explica que la posesión, como le explica la teología, o sea, el que un espíritu entre en el cuerpo de una persona y se apodere de todo su sistema, eso así no pasa de esa manera, porque los espíritus no entran dentro del cuerpo de la gente, se asimila a nivel periespiritual. Esto lo va explicando él, desarrollándolo con mayor profundidad y con su maestría, y entonces queda aclarado que en la posesión, el espíritu no entra dentro del cuerpo de la persona y se asimila con la participación de la persona encarnada. Otro punto que aclara entonces Divaldo es que eh, como la posesión no es así, entonces el maestro Kardec le da un nombre distinto, que es la subyugación. ¿Ok? Entonces ya este término para nosotros es mucho más conocido, más manejable y lo entendemos así, pues. La subyugación es cuando la persona, bueno, va cediendo a la impresión, a la facultad de presión que hace un espíritu
obsesor, pues infeliz, y entonces cede el control de su organismo, entonces este espíritu pasa a dominarle el psiquismo, el organismo y la existencia. Entonces, la palabra posesión no existe, sino subyugación. Entonces, los espíritus dicen que el espíritu no entra en el cuerpo del modo que tú entras en una casa, pues. Y se asimila con un espíritu que adolece de los mismos defectos que tiene el espíritu que lo ataca. Pero siempre el espíritu encarnado obra como quiere sobre su materia. Aquí hay una aclaratoria que les quiero hacer. El espíritu no puede sustituir a otro que se haya encarnado, obviamente porque el perispíritu está unido al cuerpo a nivel molecular, a nivel atómico, y eso es imposible sustituirlo a menos que haya, ni siquiera con la muerte de la persona, porque ya un cuerpo muerto no se va a meter en. Entonces, fíjense, cuando dice, pero siempre es el espíritu encarnado el que obra como quiere sobre la carne o el cuerpo el que está revestido, es así en los casos leves, pues, o al comienzo de la subyugación, o por ejemplo en la subyugación moral. Pero cuando la subyugación es total, en la cual el encarnado pierde el conocimiento, básicamente de sí, el control lo tiene el espíritu que subyuga. Seguimos. Entonces tenemos que la obsesión, es esa idea, esa manía, ese tips, ¿no? Esa presión que ejerce un espíritu sobre otro, imponiéndole su voluntad, imponiéndole sus deseos, su intención o su mala intención sobre una persona débil, inobservante, mentalmente quiero decir, y que los une a algún vínculo de odio, básicamente. Entonces, en la subyugación, es mucho más profunda, como abajo le dice en el cintillo, la subyugación es un caso de obsesión severa, ¿ok? Entonces se da en dos fases, la subyugación moral. Hay un caso que cuenta el Evangelio, donde, según el espiritismo, donde un muchacho era subyugado, veía a una muchacha que no conocía y entonces se le arrodillaba y le pedía matrimonio. ¿Ah? Y asimismo, en ciertas ocasiones, él iba caminando y era obligado, sentía materialmente la presión en las rodillas y en el cuello que lo obligaba a agacharse y besar el suelo, pues la subyugación moral. Y está la subyugación orgánica, que es cuando hay el control total del organismo, del encarnado. Entonces, básicamente, debemos entender que en los procesos obsesivos siempre hay una vampirización, un pase energético donde el que pierde más es el encarnado básicamente. Y que hasta ahorita lo que yo he estudiado y he visto, no hay ningún proceso de obsesión bueno. Esto es un peligro desde un principio. La obsesión siempre es sublime, indetectable, prácticamente indefinible, mucho más cuando la persona no tiene conocimiento alguno sobre el mundo espiritual. Bueno, tienen un campo virgen los espíritus obsesores, vengadores, en desequilibrio para generar todas sus artimañas y todas sus estrategias. Recuerden que por lo general, cuando hablamos de obsesor, hablamos de inteligencias perversas, que en muchos casos son hasta más inteligentes que nosotros, ¿no? En caso. Entonces, tejen estrategias, artimañas a nivel psicológico, de manera que son indetectables y empiezan desde un tic nervioso hasta la subyugación total, el control total del organismo de una persona y la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un obsesor? Bueno, un obsesor es un espíritu infeliz, digamos, a veces ignorante, a veces porque hay asesores que son estrategas súper inteligentes, versados y mejor preparados que nosotros, inclusive dentro de la doctrina espírita. Entonces, este obsesor está cargado de una energía negativa, por lo general odio, venganza, resentimientos, pues, y lo descarga contra su víctima, a la cual lo une un sentimiento, o sea, siempre hay una razón negativa, obviamente, que los une, que los imantan, que los liga. Entonces se produce este proceso obsesivo. Hay obsesores que cobran su deuda, lo que ellos consideran, pues,
dentro de su moral, dentro de su criterio, que están en derecho de cobrar aquella deuda del pasado, y hay otros que se dedican a eso, que pasan por allí y consiguen la misma faja vibratoria de la persona víctima que está descuidada y ahí se quedan. Y hay otros que pertenecen a organizaciones, bueno, que se encargan de cobrar deudas de otros. Este es el tema de la obsesión, pero entonces siempre está presente la inclinación viciosa, una simpatía mórbida y perversa que une al obsesor con el obsesado. Ahora, fíjate, nosotros pudiéramos pensar de que el obsesor siempre es un espíritu que viene de allá y es el que nos daña, que nos causa problemas y todo lo demás, pero no siempre es así. Por eso que pongo la pregunta ahí, ¿cuándo obsesamos? ¿Ves? Porque muchas veces nosotros nos convertimos encarnados en obsesados, en obsesores. ¿Ves? Entonces, son tipos dentro de nosotros mismos que se pueden dar. O sea, estamos celosos, queremos apoderarnos del otro, ignoramos el libro albedrío de otra persona y le imponemos nuestro criterio. Hablamos mucho e inútilmente, ¿no? Creyendo que el otro está obligado a escucharte y decimos un montón de peroratas que a la persona no le interesa, le robamos el tiempo y hasta lo vampirizamos. Cuando generamos miles de conflictos, esa persona tóxica que todo es un problema para allá y para acá, entonces viene y lo descarga con uno. Y cuando vivimos quejándonos, y creemos que el otro está obligado a aguantar, o sea, la queja, todas estas características, esto es un resumen, son pocos, son 5, pero hay muchísimas más que nosotros generamos como seres humanos, tienen como una base en común, que es un sentimiento negativo, es una condición negativa, una emoción negativa. Y todos sabemos que las emociones negativas son vibraciones de bajo tenor. Y obviamente en el mundo real en que vivimos, que todo es vibración, simpatía, tonalidad y resonancia, vamos a encontrar seguramente a una persona en este mundo infinito de seres infinitos que va a vibrar con nosotros en esa misma faja. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí se da entonces los procesos obsesivos. No solamente es el espíritu que viene a obsesarnos, nosotros también damos pie para que se presente la situación. Ahora, una reflexión, esta reflexión es de André Luis, entonces nos dice, y si es así, que a veces somos, eh, no, ok. Si es así, que a veces somos locos temporales, grandes obsesados por algunos minutos, alienados mentales en marcadas circunstancias de lugar o de tiempo, o aún enfermos de la razón en periódicas crisis, mediums en lamentable desarmonía por la permanencia prolongada en actitudes viciosas, adquiriendo compromisos de bajo tenor con acciones no muy felices que practicamos, semi-inconsciente, sugestionados unos por otros, pero ante la ley, nuestra voluntad es responsable de nuestros problemas de sintonía. Pero esto obviamente que si siempre va a haber la conchupancia, por así decirlo, de nosotros con relación al problema que está. Un segundo. Ok, la pregunta 474 del libro de los espíritus nos dice, entonces, si no hay posesión propiamente dicha, vale decir cohabitación de dos espíritus en un mismo cuerpo, ¿puede el alma estar bajo la dependencia de otro espíritu de manera de ser subyugada o obsedida por él hasta el punto que su voluntad se vea de modo paralizada? Bueno, veamos algunas consideraciones con relación a esto. Fíjense lo que... Tipos de obsesiones. La obsesión simple, como les dije al principio, no hay hasta ahorita para mí conocido ningún tipo de obsesión que sea benigna. Una bendita obsesión, eso no existe. Todas las obsesiones son un peligro. Entonces, por ejemplo, en la obsesión simple es esa idea, como les comenté, este, ese amigo que nos impulsa, que nos lleva, que nos impone su voluntad, siempre con dominio.
a veces de manera inconsciente, pero hay momentos donde es malintencionada. Ese espíritu que vibra con nosotros, que nos persigue, que es malo, pero no tanto, y nos pone esa idea subversiva en la mente. Entonces esa idea que no se sale, esa idea repentina de suicidio que nos llega, que va y viene, ese tipo de cosas, esa manía que no podemos controlar. Básicamente, repito, con la gente inobservante que no tiene defensa espiritual y que no cree, ¿no? Pero también pasa en gente creyente. Entonces empieza esa relación, ese intercambio energético, esa vampirización por parte de este obsesor que está simple y sencillamente esperando tu debilidad para acechar y asestar el golpe, ¿no? Entonces, esta es la simple. La fascinación se da muchísimo en los mediums. Escuché a fulano, me habló a sutano, esto y lo otro. Claro, mediums en desequilibrio, inobservante de algunas condiciones de seguridad de la mediunidad y por supuesto con sus débitos como todos los tenemos, y tenían enemigos de vidas pasadas que persiguen y están buscando el momento. Se da, por ejemplo, en las personas adictas al alcohol, la megalomanía. ¿Ves? Que se creen que son hijos de fulano, reencarnación de sultano, eso también se da factores psicológicos, la fascinación. Y resumiendo, bueno, casos de personas que practican religiones, por ejemplo, africanizadas, voy a contar un caso particular. En estos días, un vecino que practica una religión de esa, bajó a una reunión, estamos con un tractor, moviendo una tierra, entonces bajó con un palo, un palo, pero caminaba como que era un rey. Entonces el chofer del tractor le pidió el palo. Y entonces, no, que tú sabes que este palo representa no sé qué, no sé cuánto. Entonces el tema de la fascinación es que la persona no se da cuenta de que está haciendo el ridículo. Pero esto no es tan infantil como nosotros creemos, podríamos creer. La fascinación, como cualquier tipo de obsesión, comienza con esa característica de que abstrae a la persona de la realidad, la hace hacer ridículo, igualito la puede llevar a la muerte. La autoobsesión, bueno, este pesimista, o que hemos sido en algún momento, todo está mal, nada sale bien, todo es malo, no espera absolutamente nada bueno de nada de nadie y se coloca en esa faja vibratoria donde, vuelvo y repito, le llegan este tipo de espíritus también sufridores que dicen lo mismo. Adicional está el caso de las personas hipocondriacas, ¿ves? Que se autogeneran enfermedades de todo tipo y bueno, esto en casos graves, obviamente puede llegar a una persona también a fallecer porque terminan sugestionándose mentalmente tanto que somatizan la enfermedad. Siempre este tipo de posiciones vibracionales negativas va a ir acompañada de algún espíritu que pase por allí o puede ser induccionada precisamente por un enemigo vengador. La obsesión recíproca. Bueno, aquí les voy a comentar otro casito. Pudimos ver un caso de una amiga estilista, sufre ataques de pánico, pero eso se encerraba 15, 20 días, no salía. Ellos practican una de estas religiones que, ¿sabes? Dogmáticas y esto. Entonces no creen en espíritu, no creen en esto y bueno, la pudimos ver y resulta que sí, efectivamente era un espíritu deformado, inclusive como loca, encerraba en un barrote, parece un antiguo amor de la vida pasada que la obsesaba y la perseguía entonces cuando se le acercaba y le generaba la crisis, la muchacha cae en crisis de pánico, se encierra y no puede salir. Se le hizo una irradiación, se ayudó, mejoró un poco, pero después del tiempo la volvimos a ver, entonces se vio a la muchacha hablando con el espíritu, ¿sí? Entonces es esa obsesión recíproca, o sea, me siento bien con lo que me haces. Mediums, por ejemplo, que se asustan y ven al obsesor, otro caso, y
se ayuda para retirarlo, para que ella se edifique y cambie su patrón vibracional y aleje al obsesor, pero resulta que terminan sintiéndose bien con la sensación que sienten cuando caen en trance. ¿Ves? Entonces fíjense cómo es de compleja la mente, ¿no? Entonces aquí podríamos hablar de obsesión recíproca. La subyugación. Bueno, aquí vamos a ver esto. Ojalá abra, por favor. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense ustedes, ya sabemos que la subyugación es un proceso grave de obsesión, que va a ir de menos a más en la medida que el subyugado, inicialmente obsesado, va desprendiéndose del control de sí mismo. Entonces, bueno, ya todos conocemos estas imágenes, lo que estamos hechos, perispíritu, cuerpo, espíritu, alma, y entonces aquí la fusión de estos tres cuerpos por ahora, que inclusive podemos ver los chakras, ¿ok? Entonces, fíjense esto, el proceso del pensamiento. Y vemos, esto es imaginándonos que es así, pues. O sea, la teoría lo dice, pero yo no encontré un video que lo explicara literalmente, pues. Entonces me estoy apoyando con estas imágenes para llegar hasta allí. Entonces, el pensamiento, aquí lo tenemos, imagínense, es el espíritu pensando, dominando la materia, creando. En esta otra foto vemos los axones de las neuronas comunicándose, pasándose energía. Entonces el proceso del pensamiento se da porque el espíritu ordena, el espíritu tiene la base de operaciones en el cerebro, que es el agente por el cual él se expresa a través del pensamiento, ¿no? Entonces, el espíritu genera la orden electromagnética, el cerebro la decodifica, la almacena o sí, la sube a los neuropéptidos o neurotransistores. Estos neurotransistores se van por todo el sistema nervioso central y periférico y se riega por el organismo, ¿no? El organismo termina dando la respuesta mecánica u orgánica según sea el caso. Más o menos así, simplificado, funciona el proceso del pensamiento. Entonces, estos son los axones, las neuronas, y estas flechas amarillas están indicando como una especie de red, una membrana. Entonces, imaginemos que esta membrana es nuestro perispíritu, ¿ok? Que nos cubre todo, absolutamente todo el cuerpo. El perispíritu está asimilado al cuerpo material a través de la célula, del citoplasma de las células. Nosotros entendemos y sabemos por André Luis que dentro de la célula se encuentra el núcleo y en el núcleo están unos elementos llamados granulos fisiopsicosomáticos que terminarían siendo nuestros cromosomas. A través de esos granulos viaja la información electromagnética del espíritu y, bueno, y genera todo el proceso que acabamos de describir ahí. ¿Qué pasa en el proceso de subyugación? Bueno, básicamente en la medida que la gente va cediendo, ¿ok? Ven las nubecitas. El espíritu que subyuga comienza a dominar los miles de millones de puntos o de anclas electromagnéticas del perispíritu o de nuestro perispíritu que nos ligan al cuerpo. Entonces, la persona subyugada cede al control del espíritu obsesor, a través de ciertos fluidos que llama André Luis aglutinina y simpatina, comienza a disminuir el control que tiene el encarnado sobre su propio cuerpo y pasa a dominarle el psiquismo, el organismo y la existencia. Básicamente, muy por encima, este es el proceso de subyugación, entendiendo cómo funciona nuestro organismo en la relación espíritu, perispíritu, cuerpo. Podemos tener aquí, les puedo mencionar, perdón, unos casos, el caso de André Luis que menciona en el libro Liberación, si mal no recuerdo, disculpen, que un hermano nace con su obsesor prácticamente en el mismo cuerpo. Desde que el niño nace,
enfermedades de todo tipo, epilepsia, casi que inválido, no podía hablar, no podía ir. Total que fue creciendo, 20, 25 años, el papá por alguna razón llegó a una sesión espírita, lograron hablar con el obsesor, eh, después de varias sesiones de esclarecimiento, el obsesor explica pues por qué lo tortura y lo atormenta y decide retirarse. ¿Ok? Pero no sin antes le dice al padre de la víctima, que tiene que estar consciente que al retirarse el niño va a morir, el joven va a morir. Entonces, claro, usted le explica, la ligación que tenemos es tal, la dependencia que tiene conmigo es tal, que al yo retirarme, queda descompensado y por supuesto no va a tener fuerza para seguir viviendo. El espíritu se retira, el muchacho murió. Nuestra amiga Zuley Schubert cuenta también en Obsesiones y Desobsesión un caso parecido de una amiga recién casada con problemas de convulsiones, epilepsia, no sé qué. La tenían amarrada en su casa, precisamente no la podían controlar. La llevan al centro espírita, comienzan a trabajar las compases, irradiaciones, agua fluídica, y los espíritus recomiendan que por el momento no la internen en un hospicio, en un hospital, porque, bueno, ellos están trabajando. La familia hace caso omiso y la internaron en un hospital. A las 48 horas la persona muere, la muchacha muere por un ataque cardíaco, bueno, producto seguramente, perdón, de la lucha con esta obsesora. Ok. Ya vimos tipos de obsesiones, ahora vamos a ver condiciones de subyugación, ¿no? Vemos, se dan desencarnado, desencarnado. Nosotros claro, en los textos espíritas hay N cantidad de casos donde el espíritu desencarnado, lleno de odio, está esperando al enemigo que desencarne para encadenarlo, para someterlo, para subyugarlo. Miles, miles de casos. Un caso que aparece en Liberación, de este tipo, que lo cuenta Andrés Luis, pero yo les puedo contar de un caso personal de un amigo que tuve hace mucho tiempo. Él era un delincuente. Sí, o sea, tomó su decisión y era un delincuente. Murió a raíz de ello, después de haber salido de una cárcel. Estoy hablando que es un amigo que era un abogado preparado. En una irradiación que hicimos, pues, orando por los difuntos, por las personas desencarnadas, hermanos desencarnados, para ayudarlos desde aquí, lo vimos y entonces estaba parado y una especie de un grillete en el cuello. Esa fue la primera escena. Entonces, la segunda escena está como una cueva, así como un animalito, y la cadena la tenía agarrado un espíritu como de 3 metros de alto, sin cabello, fornido, que era quien lo esclavizaba. Ahí hubo una negociación con espíritus buenos, tratando de ayudarlo, pero para que vean lo que pasa, como un espíritu que ya tiene tiempo de desencarnado, espera al enemigo y lo subyuga, lo atormenta, lo condiciona. ¿Ves? Este tipo de situaciones. Te veo a las personas que están conectadas, pero Correcto. no te interesa esto. Yo el cuadro que estaba. Seguimos, Ese. ¿no? Dice aquí, simple. Seguimos. Eh, Vemos el caso de encarnados y encarnados. ¿Ok? Obsesiones, perdón. Ok. De encarnado de encarnado a encarnado, ¿no? Porque como les repito, siempre pensamos que es el espíritu que viene y es el que nos hace todo el daño posible y no sé qué, no sé cuánto. Debemos recordar que obviamente las obsesiones siempre son una condición negativa. Ese obsesor del momento, este, seguramente fue una víctima del pasado y ese obsesado presente seguramente fue un obsesor en vidas pasadas. Entonces, de encarnado a encarnado se da la obsesión cuando uno, con mente más fuerte o carácter más dominante,
trata de imponer su voluntad, su pensamiento, sus ideas sobre el otro. Se ve en los casos de pareja, el hombre dominando a la mujer por cuestiones de celo, de odio, de lo que sea, igualmente la mujer al hombre. Se ve en los casos de padres cuando someten a los hijos de manera casi que irracional, imponiéndole su criterio, porque en el fondo lo que hay allí es que ese padre está recibiendo a los enemigos del pasado, ¿no? Y aunque físicamente no se reconocen, a nivel vibracional, sí nos identificamos. Entonces, venimos de situaciones horrorosas, de crímenes espantosos, donde hemos sido cómplices, delincuentes, víctimas y victimarios, que sabemos que renacemos en los mismos círculos familiares, de amistades y vecinos, para corregir, rescatar todas esas deudas y errores cometidas de vidas pasadas. Entonces, eso pasa allí. Ya, se cuelga un poquito. Ok, entonces vemos casos de desencarnado a encarnado. La obsesión es el más común, pues básicamente es lo que se detecta a cada momento, espíritus eh, vengadores, sumergidos en el odio, no siempre ignorantes, porque hay espíritus, como se los dije, muy preparados, pero son dominados por el odio. Eh, Oye, quería contarle un caso, pero se lo cuento más adelante. Entonces, este es el caso de desencarnados a encarnados. Ok, y tenemos el caso de encarnados, o sea, los que estamos de este lado de la vida, a desencarnados hacia espíritu. Este caso sí, fue un caso real que vivimos de una compañera con problemas de salud. Se le ayudó, se le hicieron pases magnéticos, agua fluidificada, bastante oración porque tenía problemas de salud a nivel de bajo vientre, pues de ovario. Eh, en una irradiación se pudo ver a ella en el mundo espiritual, astral, pues, de que estaba sometida por un espíritu o tenía un espíritu muy allegado. En ese momento se habló con el espíritu, claramente se le dijo, yo por inexperiencia le dije, oye, vale, la vas a matar. Entonces el espíritu hizo seña de que era ella, ¿no? Como, pero es que ella también, algo así. Se habló con el espíritu, se pudo alejar de la persona encarnada. Bueno, lo que pasó después, la muchacha amaneció con fiebre. Esto tiene que ver, porque cuando se retira el obsesor de manera introspectiva, la persona se descompensa energéticamente y cualquier patología la afecta, ¿no? Esto por aquí. Pero cuando la entrevistamos y le contamos el caso, bueno, resulta que el espíritu es el esposo o era el esposo que se había matado en un accidente, por las facciones fisionómicas, todo el cuento, sí, ese es fulano. Entonces le dice, mira, pero él dice que tú, mira, no lo sueltas. Entonces, eh, es eso, pues. Ella dice que cuando él muere, la deja con dos niñas, sin trabajo, casi que sin casa, y bueno, cada cosa negativa que a ella le pasaba era culpa de él. Entonces lo tenía imantado por la mente y desde aquí tenía este pobre espíritu casi que preso. Claro, como en el proceso de obsesiones hay un proceso de vampirización, el magnetismo que ella perdía con este obsesor seguramente le generaba los problemas orgánicos. Total que, bueno, mejoró de su condición de salud, se está edificando porque es un caso real y bueno, sigue adelante. Quiero también aprovechar rápidamente de mencionarles un tema con relación al odio. El odio es una de las emociones más controversiales, más malas y más difícil de curar. Tengo un amigo que murió hace muchos años, ¿no? Un accidente. Como ustedes saben que nosotros oramos por los encarnados y desencarnados, en una irradiación lo pudimos ver. Y bueno, resulta que en la conversación mental lo vemos que está sin camisa y tiene como especie de un chaleco puesto,
pero el chaleco que tiene puesto irradia luz, es como un chaleco magnético y atrás tiene como especie de unos cablecitos que van a un sitio que no se ven. Bueno, cuando le pregunto qué es eso, me dice que es para la rabia. Entonces, la imagen de él era como cuando un televisor le entra, está desintonizado, que hace que como que lo interfiere la corriente. Bueno, así se veía. Y yo no podía creer eso, pero es así. Entonces resulta que este chalequito que tenía puesto es para drenar la energía de odio que él producía cada vez que se acordaba del accidente, porque hasta el día de hoy, habiendo pasado ya casi 30 años, él culpa al chofer de haberlo matado. Ellos andaban juntos, estaban bebiendo, estaban compartiendo, cayeron en un río aquí que le llaman el Guaire, él se ahogó dentro del carro, pero él sigue culpando al chofer. Imagínense ustedes. Entonces, pienso que por la intervención de las oraciones que nosotros hacemos por nuestros hermanos encarnados, que sí funcionan, los espíritus superiores, buenos, que tienen miles de recursos para este tipo de amigos, para ayudar a este tipo de amigos en estos problemas, bueno, utilizan esas herramientas como este chaleco que le drena la energía deletera, le drena el odio y lo mantiene estabilizado, para que vean. Sabemos que está bien porque después lo vimos en una sesión y está más tranquilo. Bueno, seguimos. Hablando de los casos de subyugación, que es la palabra adecuada, entendiendo que el término posesión no es así o no existe. Vemos un caso rápidamente. Esto es un asesinato en Guanare. Le machucó la cabeza para cumplir una orden del más allá, porque un santo le aseguró que le quería quitar la casa. Entonces, la abuela del homicida tenía una casa y le alquiló un cuarto a un ex compañero de trabajo que eran profesores. El nieto, envidioso, egoísta, en desequilibrio, bueno, visitaba este tipo de centros de prácticas inferiores, por así decirlo. Recibió la orden o la instrucción y tomó la decisión de quitarle la vida a esta persona con una piedra. Entonces aquí podemos ver un caso patente de subyugación moral, ¿no? Dominó el psiquismo, este espíritu obsesor, y lo llevó a la tragedia del homicidio, para que vean. Esta es la confesión que él da a nivel policial. Otro caso, este caso es de André Luis ya que no veo aquí, en los dominios de la mediunidad, donde Pedro es la víctima y tiene un obsesor. Lo voy a leer literalmente para que se vea la cronología del hecho. Entonces, André Luis con sus mentores está en un hospital, están viendo casos de obsesiones y le pasa este caso. Entonces, fíjense, atendiendo a las recomendaciones del supervisor, los guardias permitieron el paso de una entidad evidentemente alocada que atravesó de improviso las líneas vibratorias de contención, vociferando frenéticamente: Pedro, Pedro, Pedro. Tenía la mirada fija en el enfermo porque no observaba otra cosa fuera de él. Llegando hasta nuestro hermano encarnado, de súbito estalló en un grito agudo y se desplomó. ¿Okay? Pedro y el obsesor que lo dominaba parecían ahora fundidos el uno con el otro. Eran dos contendientes empeñados en una lucha feroz. Mirando al compañero encarnado, más detenidamente, concluí que era un ataque epiléptico. Fíjense ustedes aquí, ataque epiléptico, cómo se confunde, ¿ves? Los médicos, bueno, todavía no manejan este mundo espiritual, esta ciencia espiritual, y sin embargo muchos casos de epilepsia o epilépticos tienen que ver con este caso de subyugación. Entonces, el insensible perseguidor parecía haberse introducido en las entrañas del cuerpo de la víctima. Me vengaré, haré justicia por mis propias manos, gritaba colérico. Entonces, permanecía el muchacho totalmente ligado al verdugo, que le había tomado por sorpresa la corteza cerebral. La corteza cerebral se presentaba envuelta en una masa fluídica oscura, ¿no? Entonces advertimos en el joven una incapacidad evidente para ejercer cualquier dominio sobre sí mismo. Entonces, aquí vemos una subyugación prácticamente orgánica, pues. Esta persona enferma llega alienado al hospital con ataques epilépticos y quién sabe qué otras patologías más,
y en un ataque sorpresivo del verdugo lo somete a tal punto que lo incapacita. Entonces aquí vemos una subyugación orgánica. ¿Ok? Seguimos, tercer caso. Anneliese Michel, un caso muy famoso, dio origen a una película de exorcismo. La muchacha nació en Alemania, entonces las imágenes son fuertes, las paso rápido. Ok, entonces Anneliese nació en Alemania. A la edad de 16 años empezó a presentar problemas psicológicos, a oír voces, a comportarse de manera irracional, de manera agresiva. Esto originó que los padres la internaran en un psiquiátrico. En el psiquiátrico su situación empeoró, oía más voces, ella decía que oía 6 demonios, Lucifer, Judas, Herodes y otros demonios, y había un cura específico que al parecer la estupraba según lo que decía ella. En vista de todo esto, ella viene de una familia profundamente católica, los padres decidieron contactar a unos curas para hacerle un exorcismo, pues entendiendo ellos que se trataba de un caso de posesión. Después de tanto luchar con la iglesia, los curas tuvieron permiso para practicar los exorcismos y bueno, fueron al lugar donde ya se encontraban, practicaron los exorcismos. La muchacha siguió empeorando, le daban crisis, comía los insectos. Una vez entró un pajarito a la celda donde ella estaba, en el hospital, pues, y le arrancó la cabeza de un mordisco. Se metía debajo de una mesa y pasaba 2 días aullando y ladrando como un perro. Aquí también podemos ver un caso de zoantropía o licantropía, que hemos sabido de eso pues, por nivel de dominio o subyugación de un espíritu vengador sobre una persona que lo lleva a tomar las facciones y acciones de un animal. Eso lo explica también Andrés Luis en el libro de Liberación. Entonces la muchacha aullaba y todo este tipo de cosas, le tenía pánico y pavor a todo lo que eran símbolos religiosos, la oración y todo lo demás. Bueno, después de tanto luchar con ella, le daban más o menos 600 convulsiones al día. Los curas practicaron 60 y tantas sesiones de exorcismo. Bueno, Anneliese murió un año después, producto de la deshidratación. Hay un escrito espírita que leí que dice que ella tuvo una visión con la Virgen María y la Virgen María le dijo que tenía 2 opciones, que la podían curar o podía seguir y demostrarle a la humanidad que el mundo existía, el mundo espiritual existía. Ella, según el escrito, dijo que ella se sometía a la segunda opción. Pero entonces estamos ante un caso real. Obviamente, los que escriben esto no lo enfocan desde un punto de vista espírita, pero nosotros sabemos de qué se trata. Ok. Entonces, la respuesta a la 474 es sí, obviamente que sí. Y son los verdaderos poseídos, ¿no? Pero has de saber que este dominio no se ejerce nunca sin la participación del que sufre. Siempre, siempre nosotros adolecemos, abrimos la brecha, teníamos la inclinación viciosa que nos conecta con ese enemigo, con ese obsesor, ¿no? Ya sea por su debilidad o bien por su deseo. Con frecuencia se ha tomado por poseídos a epilépticos o dementes que tenía mayor necesidad de un médico que de un exorcismo. Claro, la ignorancia, ¿no? Porque no todo siempre es posesión o subyugación. Hay problemas, lesiones orgánicos a nivel cerebral, a nivel neurológico que podrían generar una condición como la de un subyugado. En la pregunta 475, ¿le es posible a una persona ahuyentar por sí misma a los espíritus y liberarse de su dominio? Bueno, por supuesto que sí, pero siempre la persona tiene que trabajar en su edificación intelecto-moral, porque estamos ya claros de que son las inclinaciones viciosas, los malos sentimientos, pensamientos, la tonalidad vibracional mala, el apego a la materia y a las bajas pasiones, la que permite la ligación con el subyugador o con el obsesor. Entonces, debemos cambiar todos esos patrones para podernos alejar pues, de este enemigo. La 476, ¿podría suceder que la fascinación ejercida por el espíritu perverso sea tal que la persona subyugada no caiga en cuenta?
Ello en tal caso, ¿puede una tercera persona lograr que cese la dominación? Bueno, en el caso de la obsesión fascinante, estamos claros que la persona pierde el sentido del ridículo y de la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces o casi nunca se da cuenta de ello. Una tercera persona, por supuesto que puede intervenir, claro que sí, pero ustedes saben lo complicado y difícil que podría ser esto, más cuando una persona pertenece a una religión dogmática donde no entra más nada. Entonces los espíritus dicen, si se trata de un hombre de bien, su voluntad puede ayudar apelando al concurso de los buenos espíritus, porque cuanto más hombre de bien se es, tanto más poder se tiene sobre los espíritus imperfectos para alejarlos y sobre los buenos para atraerlos. Obviamente, Jesús y todo aquel que se edifica, entendemos que se carga de una energía electromagnética, un magnetismo positivo, bueno, siempre es positivo o bueno. Esto es positivo, o sea, es real, ¿no? O sea, no es un sueño o un deseo. La persona a la medida que se edifica se, se, se va aglutinando en torno de él, el superespíritu, energías magnéticas muy positivas, mucho más brillantes que esto. Ustedes saben que aleja espíritus malos y te da una ascendencia moral sobre ellos. Entonces, sin embargo, ese hombre sería impotente si el subyugado no presta su cooperación. Le acabamos de mencionar, o sea, la voluntad de la persona debe ser primero. O sea, nadie enfrenta una prueba sin las herramientas, ¿verdad? Todos lo sabemos, todos tenemos el poder de cargar el fardo que nos toca, pero si no hay la voluntad por parte de la persona, sería casi que imposible ayudarlos a salir de un cuadro como este. En todos los casos, aquel cuyo corazón sea puro, no podrá ejercer ninguna influencia, si no es puro su corazón, porque los espíritus buenos no le paran, pues lo rechazan, y los espíritus malos no le hacen caso. Entonces, no es cualquiera que pueda intervenir en este tipo de situaciones. Lo vemos allá en el caso de Annelies, 67 sesiones exorcistas y bueno, la muchacha terminó muriendo, cada día veía más espíritus, más demonios, según ella lo cuenta. Pregunta 477, ¿tiene la fórmula de exorcismo alguna eficacia contra los malos espíritus? Para la persona que está viendo esta presentación y es espírita, saben que no. A los que no son espíritas y están viendo por primera vez este tipo de temas, quiero mencionarles que los espíritus que es el alma de los hombres que una vez vivieron en la tierra, no obedecen absolutamente a nada externo, a ninguna objeto material, ni fórmula esotérica, ni sortilegio, ni ritual alguno, en lo absoluto. Simple y sencillamente no le paran. Entonces, ¿tienen la fórmula de exorcismo alguna eficacia contra los malos espíritus? Bueno, ya sabemos que no, porque ellos no le paran a eso. Entonces, cuando esos espíritus ven que alguien toma en serio tales fórmulas, ríen de él y se obstinan en su propósito. Esto es lo que pasa. Por eso es que vemos a veces en algunas sesiones que la gente comulga en grupo y entonces la persona cae en convulsiones y cae en el suelo. Viene alguien con más jerarquía y trata de restablecer la condición normal de la persona y la persona lo que hace es pegarse aún más duro. Yo pienso que el espíritu la suelta porque sabe que la va a matar, pues, pero no ejerce. Pues. El ascendente moral es el que ejerce acción o presión sobre los espíritus malos, como Jesús. O sea, como lo que hacía Jesús, perdón. Pregunta 478. ¿Existen personas movidas por buenas intenciones y que no por eso dejan de estar obsesas? ¿Cuál sería el mejor recurso para liberarse de los espíritus obsesores? Sí, por supuesto que sí. Personas haciendo mucho bien, más que todo en los medios. Si caen en algún tipo de desequilibrio orgánico por falta de algún procesador o un neuropéptido que no le permita producir los neuropéptidos necesarios, por supuesto va a haber una falencia ahí y el espíritu no va a lograr dar la respuesta necesaria para contrarrestar el ataque de un obsesor y la gente cae en depresión y entonces el pensamiento obsesivo, la cosa, y tiene que hacer muchísimo trabajo. O sea, básicamente es oponer la voluntad, ¿no? Oponer la voluntad hacia esa idea insidiosa, fastidiosa, recurrente, que nunca es buena. Entonces, los espíritus dicen agotar su paciencia,
no tomar en cuenta para nada sus sugestiones, mostrarles que están perdiendo su tiempo. Entonces, cuando ellos comprenden que ya no pueden hacer nada, se retiran. Pero estos son casos básicos. Esto va, como ya vimos, mucho más allá. En la pregunta 479, ¿es la oración un medio eficaz para curar la obsesión? Por supuesto, la oración es un medio eficaz para todos los problemas espirituales del ser humano. Sin embargo, en casos como este, estaría incompleta si la persona no opone la voluntad en contra del obsesor, en contra de los pensamientos perversos, en contra de la idea pecaminosa, la idea negativa, no cambia su ambiente, no modifica su psicocosmos, no se edifica con lecturas que lo cultiven espiritualmente, que hagan ascender su moral, que pueda ella conectarse o sintonizar con espíritus buenos. San Agustín decía que el hombre debe estudiar no solo para aprender o saber, sino para ser honesto. Entonces, todo esto tiene que ver con ese progreso espiritual que la gente debe hacer y complementándolo con la oración para poder salir del lodazal en cuanto a obsesores se trata. Los asistes a los que actúan y no a aquellos otros que solo se limitan a pedir. O sea, quítame el problema, ayúdame, quítame el problema, ayúdame, pero ¿has modificado algún patrón conductual? La causa que generó la asimilación de ese obsesor la modificaste. Si no lo hace, él seguirá ahí. Entonces, es menester entonces que el obsedido haga por su parte lo necesario para destruir en sí mismo la causa que lo atrae a los espíritus. O sea, de Pedro, bueno, la oración de Celina, que era la medium que intervino allí, ayudó a desligar a los dos espíritus obsesor y obsesado en el momento, cayeron como sedados, ¿no? Pero bueno, es una cuestión mucho más especial, tiene la intervención de los espíritus y no sé qué. Sin embargo, si Pedro no modifica lo que acabo de decir, su ambiente, su cultura, su forma de ser, este obsesor, si no se edifica tampoco, va a ir por él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona se edifica, cuando la persona se construye interiormente, está también construyendo, modificando y edificando a su enemigo. ¿Ves? Entonces es un ganar-ganar por todas partes, porque acuérdense que el obsesor no es un espíritu que creó Dios para hacerle daño a nadie, no, el obsesor es una persona que está dolida contigo, ¿ve? Que tú le hiciste algo y él tiene ese rencor y entonces está en desequilibrio y no tiene la manera espiritual y mental de controlar esa irradiación de odio, como el caso del amigo mío que les comenté que le tuvieron que poner un chaleco para poder drenar la energía de odio que él emitía cuando se acordaba de su accidente. Entonces, bueno, así pasa. Ayudándonos, ayudamos también a nuestro obsesor. La 480. ¿Qué hay de qué pensar de la expulsión de los demonios de que se habla en el Evangelio? Bueno, son puntos de vista. Nosotros entendemos y sabemos que la doctrina espírita vino no a competir o a derogar ninguna religión, pero sí vino a aclararlas, ¿no? Y las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. Sabemos que los demonios no existen, que cuando tú ayudas a una persona a salir del obsesor, no estás sacando ningún demonio, sino un vengador, espíritu endeudado, pues. Si la persona se cura de la patología que tenía a través de los trabajos espíritas, llámese paz magnético, irradiaciones, agua fluidificada, las oraciones, el trabajo de caridad, la ayuda al otro, ¿entiendes? La fraternidad. Bueno, entonces estarás expulsando demonios, pero nosotros sabemos que eso no es así, que la realidad es otra, y bueno, saquen ustedes allí sus conclusiones. Entonces, una misma cosa puede ser verdadera o falsa según sea el sentido, ¿ves? A las palabras, que las palabras se le atribuyen. Las verdades más grandes pueden parecer absurdas cuando se lo mira en la forma y cuando se le toma la alegoría por la realidad. O sea, si no entendemos una alegoría y la vemos literalmente,
entonces no entendemos lo que está pasando y entonces una verdad gloriosa, grandiosa, no la apreciamos, ¿no? Por eso que decía Jesús que la verdad, la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces hay que comprender la entrelínea y la profundidad espiritual de algunas alegorías para poderlo ver. Entonces esto de demonio no existe. Y tampoco se expulsa, o sea, se convence al obsesor para que se aleje y la persona modifica sus patrones, entonces todos felices. Prevención de obsesiones, hay muchísimas, yo resumí algunas que dice André Luis. Entonces, velad y orad, decía Jesús, por encima de todo, la oración. O sea, velad y orad, ¿qué significaba eso? Se entiende pues de que como precisamente Jesús en aquel momento lo sabía, pero no podía explicárselo con esta claridad que lo entendemos ahora, por las condiciones culturales de evolución de la gente del momento. Entonces, bueno, velad y orad, pero Jesús estaba consciente de que tenemos miles de enemigos, perdón, que tenemos muchos enemigos porque a través de las existencias milenarias que hemos tenido, las reencarnaciones milenarias que hemos tenido, hemos cometido muchos errores, ¿ves? Hemos herido muchos corazones y hemos participado de organizaciones criminales inclusive, y estos compañeros de antiguos grupos nos persiguen, porque como el dicho dice, nadie quiere ojo bonito en tu cara fea. Entonces, velad y orad, uno tiene que mantenerse con la oración en la boca, porque no sabemos en qué momento de debilidad está esperando el obsesor para atacar. ¿Ok? No permitas que el resentimiento o la amargura penetre en tu corazón. Esto es literal. O sea, si tú te mantienes en patrones vibracionales malos, resentimiento, amargura, odio, envidia, ira, insatisfacción, por supuesto que toda tu tonalidad vibracional se pone más lenta. Y entonces eso diríamos que baja tu nivel o tu faja vibratoria y te vas a encontrar en esa faja vibratoria con miles de millones de espíritus que vibran como tú. Entonces tú no eres una persona resentida ni amargada, pero en un momento te dejas llevar por el desequilibrio emocional y te conectas por el poder del pensamiento y la imantación magnética con una entidad de ese tipo, a no ser de un vengador también que esté pendiente. Entonces, cuidado con eso. Bendice a cuantos te vituperean el camino sin criticar a nadie. O sea, por ahí dice, tú amas a tus amigos, no esperes nada de ellos, bendice a tu enemigo, no guardes rencor, ¿ves? Y no critiques tampoco porque, tú sabes, son malas vibras, ¿m? Porque uno pone a criticar el error del otro, porque tenemos esa bendita mala costumbre, ese vicio, lo reconozco. Entonces, el malo es el otro, el envidioso es el otro, el egoísta es el otro, ¿sí? Entonces, el que tiene los defectos es el otro y no te ves, ¿ves? Entonces, aparte de eso, deja de ser indulgente y pregúntate, ¿cuántas veces te has equivocado y necesitas de indulgencia? Entonces, bueno, evitemos eso. Jamás obligues, o sea, a esa persona a compartir tu punto de vista. O sea, nosotros no podemos exponerle nuestro punto de vista a nadie. De hecho, la doctrina espírita expone sus doctrinas, sus criterios, sus argumentos, y lo deja a la razón, al criterio de la persona quien lo pasa a través del cribado de su experiencia y de su razón, antes de aceptarla o no. ¿Ok? Entonces no podemos imponer porque eso es un acto de violencia, que se traduce también pues en un problema de obsesión. Segundo. Ok, habitúate a esperar por la realización de tus ideas, trabajando y construyendo para el bien de todo. Bueno, fraternidad, caridad, paciencia, ¿ves? Paciencia. Esto es una virtud que debemos todos construir y desarrollar, porque precisamente en la ansiedad genera ataques de pánico, seguramente propulsados por obsesores que al final a nivel orgánico te dañan y terminas en problemas de depresión. Abstenerse de sobrecargar tus problemas con el peso inútil de la ansiedad. Bueno, se lo acabo de mencionar. Los problemas se van a solucionar en la medida que tú actúes, en la medida que tú los internalices, lo asimiles y lo enfrentes con las herramientas que tengas, obviamente. Si estamos hablando del punto de vista espiritual, bueno, ya hemos dado algunas recomendaciones para ello. Si le pones la carga de ansiedad a la prueba que tienes, bueno, la empeora. Recuérdense que nadie lleva un fardo
que no pueda cargar, y se los voy a poner gráfico, si por ejemplo el número, la posibilidad de nosotros cargar es de 1000, les aseguro, por la experiencia que hemos visto en los textos espíritas, que la carga que Jesús nos da va a ser de 300. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿cuál es el componente que falta? La voluntad. Okay. Cesa todas las quejas o procura reducirlas al mínimo. O sea, para empezar, claro, debemos entender que lo que vivimos es parte o el efecto de una programación reencarnatoria. ¿Ves? Lo que vivimos en la Tierra son escenarios pedagógicos de aprendizaje y evolución que, dependiendo de nuestro nivel evolutivo, colaboramos en la preparación de ellos. Entonces, cuando tú vives un evento desafortunado y te quedas de hecho, o sea, tú estás renegando de ti mismo, ¿ves? Entonces te autoobsesionas, te automaltratas, te autoflagelas y caes otra vez en tonalidades vibracionales negativas que te va a sintonizar con cualquier cantidad de estas entidades infelices y enemigos. Bendice, pero bendice con sinceridad el merecimiento de los otros. Bueno, esto es, ¿cómo te digo? El máximo de la cadena, desearle al otro lo que deseamos para nosotros, no guardar rencor y todo este tema de empatía, de ponerte en los pies del otro y alegrarte por lo que a él bueno le pasa. Caridad. Conserva el optimismo y el desprendimiento de la posesión. No es fácil en momentos de crisis, obviamente, mantenerse optimista, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que vivimos es prueba. Todo lo que pasamos en la vida está diseñado para nuestro progreso, absolutamente todo. Debemos entender que hay una vida futura, de que tenemos deudas del pasado y la estamos expiando, la estamos reparando, la estamos resarciendo en esta vida, de que somos herederos de nosotros mismos y por eso nos pasa lo que nos pasa y que debemos darle el primer lugar de atención en nuestra vida al espíritu, ¿no? Alejándonos de las posesiones materiales que nos esclavizan a la tierra, recordando pues de que lo único que nos mantiene en planetas como este, como la Tierra, o sea, que no lo quiero expresar de manera peyorativa, pero que son planetas que tienen mucha ingratitud, porque pululan muchos espíritus malos por su condición de hospitales, de almas, de institución de reeducación, ¿ves? De almas infractoras. Lo único que nos ata a esto es precisamente nuestras inclinaciones viciosas. ¿Okay? Nunca te sientas incapaz de estudiar y aprender, sea cuales sean las circunstancias. Los libros están allí, la información está allí precisamente para sacarnos de ese mundo de ignorancia, porque la ignorancia, el desconocimiento y básicamente el mundo espiritual es un caldo de cultivo propicio para las obsesiones. La persona que no observa su vida espiritual, que le da igual, que cree en la nada, que tiene miles de dogmas sesgados, que no entiende esa fe ciega y todo ese tipo de cosas, es caldo de cultivo para esto. Por eso debemos estudiar, pero cosas, información que nos edifiquen, que nos eduquen, que tú la puedas someter a la razón y pase la prueba, pues, porque, o sea, que nos dé una fe razonada, como decía el maestro Kardec. Olvidémonos para servir, por supuesto. O sea, uno debe generar la cultura de servir o de hacer el bien por el bien mismo, de sentirse feliz de ser útil, de ayudar a alguien. Le pido a Dios todos los días que me permita ser útil y servir. Poco a poco iremos entendiendo por qué. Entonces, fíjense, recuerde que decepciones, dificultades, engaños y sufrimientos son marcos en el camino de todos y que por eso mismo, para evitar el propio envolvimiento en la obsesión, lo que importa no es el sufrimiento que nos visite y sí nuestra reacción personal delante de ello. Bueno, esto es un resumen de todas las recomendaciones que se le ha dado al respecto con relación a la prevención de obsesiones. El trabajo de obsesión, como todos sabemos, los que estamos en el mundo espírita y los que no se los explico, una vez que la persona presenta los síntomas, bueno, debe ser llevada a un centro espírita, donde tenemos las herramientas, elementos y el apoyo de la espiritualidad superior para ayudar al hermano a salir de ese cuadro. Bueno, ya ustedes saben, estamos a la orden, los que están llegando nuevos, mensaje fraternal. Ok. Esta es parte de la bibliografía, pero como queda colgada
la presentación en YouTube, ustedes la pueden buscar. Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, espero les haya gustado la exposición. De verdad que quisimos compartir varias experiencias que han tenido, en este caso, nuestro hermano Gerardo como médium, ¿no? Eh, Hablar de casos espíritas, de obsesión en nuestras casas espíritas, bueno, hay muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos de obsesión, como dice Juana de Ángeles, ¿no? Nosotros somos enfermos, estamos enfermos del alma. Allí es donde radican muchas de nuestras situaciones, como decía Carl Gustavo Jung, en el inconsciente y en el inconsciente profundo están muchas cosas que nosotros precisamente venimos a depurar aquí en la tierra, ¿no? En estos mundos, cuando estamos encarnados y cuando estamos en los planos espirituales. Y Gerardo tocó varios puntos interesantes allí, ¿no? Por lo menos esto del exorcismo, que tanto Hollywood ha sacado punta de todo esto, ¿no? Desde el caso de Emily Rose, que es el nombre que se le da a esta película, que mencionaba Gerardo, el nombre que se le dio en el cine, hasta bueno, el propio exorcista y todo eso. Pero lo que sí es cierto es que nuestros hermanos católicos estudian estos casos de obsesión. De hecho, aquí en Venezuela, hace menos de un año, estaban dictando el clero católico cursos de exorcismo para sus sacerdotes y estaban haciendo el llamado público, invitando que venían varios sacerdotes expertos en la materia a tratar estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que como se ve en la Biblia, ¿no? O sea, cuando Jesús llegaba a ciertos pueblos, está allí, estaban hermanos que estaban siendo obsesados y Jesús con su autoridad moral los ayudaba en ese proceso de desobsesión, ¿no? Claro, un espíritu como Jesús, ¿no? Y con su ascendente moral, no tendría mayor inconveniente en colocar toda esa ayuda allí, ¿no? Pero es algo que se maneja. De hecho, el Monseñor Dubuc, que era, bueno, estamos planificando hacer un anuario donde se va a tocar este tema, ¿no? Para los que no lo conocen, pero el Monseñor Dubuc, que era un monseñor de la Iglesia Católica, este, él comenta, pues, sus propias vivencias, porque era espírita, y él comenta en uno de sus escritos cómo en el Vaticano se reunían otros sacerdotes a hacer reuniones mediúmnicas, precisamente, basados en el Evangelio según el Espiritismo y en el libro de los medios. Y él fue uno que se sorprendió porque ya él era espírita, pero él no esperaba que cuando estaba durmiendo en Roma, en una de estas reuniones que lo convocaban, iba a encontrar a otros sacerdotes que estudiaban estos temas, porque esto es tan natural como el mismo hombre, porque a fin de cuentas todos somos espíritus, pues, y como bien lo decía Gerardo, los demonios no existen, los demonios somos nosotros mismos, las almas de las personas que estuvieron encarnadas, que desencarnamos, nos llevamos nuestro odio, nuestros rencores y no queremos perdonar. La película de Divaldo lo explica muy bien, ¿no? El propio caso de Divaldo, comentando su obsesión allí, ¿no? Chico, recuerdo ahorita en el libro Lindos Casos de Chico Xavier, como Chico decía que parece que los espíritus esperaban que él saliera de su casa para molestarlo, ¿no? Y en Manuel estaba allí con él, pero de algún modo lo permitían porque era el propio adelantamiento que tenía que tener Chico, ¿no? Y llegó un momento, recuerdo que dicen en Lindos Casos de Chico Xavier, que llegó un espíritu, claro, Chico vivía en los dos mundos de manera más fluida, pues. Y llegó un momento que lo empujaron y Chico se cae. Y cuando se cae, él, con su sentimiento humano, se iba a quejar, ¿no? Y allí es cuando Emmanuel interviene y le hace una seña que se calle, que no diga nada. Luego Chico le pregunta y Emmanuel le da la respuesta más o menos con lo que decía Gerardo. Emmanuel lo que le dice es, Chico, si tú le hubieses contestado a esos espíritus en ese momento, le hubieses dado cabida a que ellos siguieran porque iban a sentir que estaba teniendo efecto las cosas que te querían hacer. Entonces, en el momento que tú te paras y te callas, llega un momento que ellos o cambian o se alejan.
pero es la voluntad de uno, ¿no? Entonces vemos cómo en esas pequeñas cosas, esas pequeñas sutilezas, está todos esos tips que Jesús nos daba del perdón, porque todos nosotros somos necesarios de ese perdón también, pues. Por eso es que en el Padre Nuestro lo dice, perdónanos en la medida que nosotros perdonamos también a los que nos ofenden, porque todos somos infractores de algún modo y todos somos necesarios de ese perdón y es una caridad que también se hace, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de comentarios en el chat, no los hemos leído, pero ya lo vamos a leer un poquito, ¿no? Nuestra hermana Josefa Zambrano nos saluda, bueno, pedimos disculpas porque realmente no se escuchaba. Gerardo tenía unos videos allí muy buenos, pues unos casos de Divaldo comentando esto, una lámina que él estaba, cuando estaba hablando de las células, él estaba con una lámina allí, pero no se veía en la presentación cuando estaba explicando todo este proceso que pasa en el perispíritu, ¿no? Nuestra hermana Josefa dice, la obsesión recíproca sería una codependencia. Sí. Pregunta. Este, Hablo. sí, sí, claro. Ok, sí, básicamente sí. Una codependencia, si se quiere, negativa. Negativa porque, como empezamos diciendo, pues no hay obsesión buena. Entonces, la persona, fíjense el caso de la medium amiga mía, que la sensación de sentirse en trance la ata al obsesor. Y este viene, ella va, entonces el obsesor en espíritu vampiriza, ella cae en las crisis, genera problemas orgánicos, pues de salud, de ansiedad, de depresión, pero ella se siente bien. Entonces, básicamente sí. Hay otro comentario aquí donde dice, subyugación es así como funciona un trabajo de brujería, coloquialmente hablando, cuando hace daño causando obsesión. Bueno, básicamente, o sea, nosotros no le damos cabida ni fuerza a este tipo de prácticas. Sin embargo, entendemos que detrás de este tipo de trabajo, de religiones africanizadas y este tipo, lo que llamaríamos sincretismo, siempre va a haber un espíritu, ¿ves? Siempre va a haber un espíritu. Hay otras fuerzas que intervienen, pero en lo general siempre va a haber un espíritu y al haber el espíritu se da todo el proceso de obsesiones que explicamos. Esta otra preguntita por aquí. Eh, encarnado a desencarnado, tristemente pasa muy a menudo en casos de duelos mal llevados. De ahí la importancia consoladora y esclarecedora de conocer el espiritismo. Si quieres comentar algo de ello. Sí, básicamente es así, repito, el espiritismo vino a aclarar todo este tipo de situaciones oscuras, veladas, dogmáticas que no permiten razonar la fe. El espiritismo técnicamente te lo dice, pues si tú estás, o sea, llorar a un difunto, a un familiar desencarnado no es malo. Por supuesto que no, si lo querías, ¿cómo no lo vas a llorar y que no sintiera? Tienes que llorarlo. El tema es la rebeldía. Pues, ¿por qué te lo llevaste? ¿Y por qué? Y no sé qué. Entonces, gente que se tira en la urna a enterrarse con el muerto. Y después, o con el desencarnado. Y luego el tema, ¿no? Como el caso de mi amiga es, te moriste, me dejaste pobre, sin casa, con dos niños, y encima me enteré que me eras infiel. Todo ese odio, esa amargura, ese odio ligado, o sea, va del amor al odio, la emoción de la amiga la descarga encima del difunto, o sea, familiares, padres, que los hijos no dejan, digamos, entre comillas, descansar, que lo llaman y lo tienen en la mente, no sé qué. Y como eso, tengo varios casos precisamente de que el desencarnado de aquí, alienado con su situación emocional y, digamos, material, recurre al auxilio de ese espíritu que acaba de desencarnar, que seguramente no tiene las herramientas para poder prestar algún auxilio, digamos, biomagnético, psíquico, que pueda sacar la persona de ese cuadro. Entonces, son los dos, quedan enlazados en una terrible obsesión. Y el espiritismo, por supuesto, aclara todo eso. Sí, la literatura espírita es bastante amplia en este aspecto y explica esta otra parte, ¿no? Porque como decía Gerardo, está bien llorar, porque como todos sentimos la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero él también está en su proceso de despertar en el mundo espiritual. Y cuando estas lágrimas son por ese sentimiento, está bien, pero cuando venimos a renegar muchas veces, eso le hace mucho mal a los espíritus, porque a fin de cuentas,
¿quién quiere que alguien llore por uno? O sea, yo no quisiera, si yo me desencarno, que mi familia, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, tengan ese sentimiento de rebeldía que me va a hacer sentir mal, ¿no? Entonces me va a turbar porque yo los quiero. Entonces, lo que se recomienda es darle ese ánimo precisamente al espíritu que acaba de partir para ayudarlo en su proceso, decirle, mira, todo lo que tú nos enseñaste, nosotros lo vamos a cumplir, pero es tu momento de que te recompongas y luego ya cuando estés mejor, cuando estés repuesto de este trance, porque es como un parto aquí en la tierra, ¿no? Es nacer en lo espiritual o llegar a lo espiritual, es volver como cuando estábamos niños en un corto lapso de tiempo muchas veces, pero es tal cual, tenemos que readaptarnos a ese nuevo ambiente. Entonces, darle la oportunidad de que ese espíritu se reajuste y que luego ya cuando esté bien, él va a poder, por supuesto, saludar y proteger más a sus familiares, pero ya está más consciente. Entonces, la doctrina espírita aclara muy bien todo este tema para que no se convierta tristemente en estos casos como el que nombra Gerardo, de estos espíritus que bueno, que prácticamente son atraídos a las casas y de algún modo truncan ese proceso evolutivo y queda el espíritu imantado allí. Bueno, se producen estos casos, ¿no? Hay otro tema allí que dice, la película se llama El exorcismo de Emily Rose, tal Sí. cual. Muchas gracias por su excelente exposición. Felicitan a Gerardo. Dice, gran presentación de este tema tan importante. Muchas felicitaciones a Gerardo y a todos los espíritus que le inspiraron. Marjorie también manda muchas felicitaciones. Maricruz también, felicitaciones de parte de toda la familia Isturiz, que nos dio conocimiento. Muchas gracias, Gerardo. Eso es trampa. Aquí dice, a veces somos nuestros propios obsesores y lo hacemos con los demás. Quedo con esa mención que hizo. Hermano, la obsesión se mantiene luego de la muerte. ¿Cuándo culmina? ¿Qué Bueno, tiene que pasar? Hay varios puntos sí, allí. sí, fíjense, dimos algunas recomendaciones, ¿verdad? Básicas. Sin embargo, no tocamos en ninguna lámina la razón real, o sea, no lo estructuramos que visualmente, pero sí lo conversamos. Esto con la intención de que haya cierta investigación por parte de ustedes para que les llegue y se nutra y fijen ese conocimiento. Sin embargo, la obsesión se da cuando existe el perdón. ¿Ves? Por ejemplo, he leído casos donde el obsesado perdona, el obsesor no. Pero ese perdón de ese obsesado es tan profundo que la espiritualidad superior lo protege inclusive. El obsesor sale de ese cuadro de odio cuando él asume y deja eso ir. ¿Por qué? Porque no es necesario. O sea, la espiritualidad superior tiene, Dios tiene mecanismos y herramientas suficientes para que una persona pueda resarcir, reparar sus errores sin necesidad de crear más verdugos. ¿Sí lo ven? Esto es con el tiempo, la persona edificándose. Las oraciones que nosotros hacemos desde aquí influyen muchísimo, ayudan muchísimo a estos espíritus que están confundidos en el odio, están sumergidos en esa energía deletera que no los dejan ver las cosas. Entonces nosotros mandamos ese fluido magnético que utilizan la espiritualidad superior y entonces con eso lo comparten con este tipo de espíritu. Entonces, sí tiene un fin, porque acuérdense que el mal es transitorio en los espíritus, pero es un proceso. ¿Okay? Ok. Dice otra, cuando la persona se suicida y los familiares le reprochan su acción, ellos también entran en un estado de obsesión encarnados desencarnados, aparte de la subyugación que tenía en el momento que estaba encarnado. Sí, básicamente, aquí hablaríamos de una subyugación del psiquismo, ¿no? Una obsesión grave y severa. Los familiares que son, recuerden que no reencarnamos de manera casual. Siempre hay un elemento que nos liga, ¿no? Entonces todos somos como que partícipes de la misma prueba, de la misma estrategia pedagógica de desarrollo y aprendizaje. Pero cuando hablamos de suicida, que es una persona que está alienada, que se aparta del mundo psíquico de sus guías espirituales, de quien lo puede ayudar, que queda prácticamente solo y a merced de estos obsesores y verdugos que están del otro lado esperándolo para vampirizarle la energía vital que le queda. Este es un hombre que
aparte de caer en una depresión profunda o un espíritu, puede caer en la locura. Entonces, nosotros desde aquí, recriminándole X, Y o Z, wow, lo que hacemos es amplificar el dolor. Recuérdense que si hay crímenes contra las leyes divinas, el suicidio es el peor. Entonces, estos suicidas están sometidos a situaciones, escenarios horrorosos de tormento y de dolor inexplicable que dejan como dibujos de niños de primaria, los cuentos de los infiernos teológicos, para que sepan. Eso es muy triste, muy doloroso, es real, es un sufrimiento intenso, indescriptible. Entonces, si encima de eso le vamos a nosotros a poner todas nuestras quejas, nuestros resentimientos y rechazos, estamos haciendo muy mal. Por el difunto hay que orar de corazón y perdonar, porque recuerden siempre que el que hace mal es porque no sabe lo que hace y el que no perdona tampoco. Bueno, el hermano Orlando también te saluda, Gerardo, por Gracias, la Orlando. posición. Y bueno, nada, yo creo que el tema es bastante interesante. La literatura espírita tiene mucho que decirnos de este caso. Los libros de la serie Andrés Luis clarifican más allá todos estos temas. Libros de Divaldo, Parias en Redención, por lo menos, es uno de los libros Sí, muy donde chulo. se ven estos casos de obsesión tan fuerte. Memorias de un suicida de nuestra hermana Ivonne Amaral Pereira. También se ve todo este tema del suicidio y cómo los espíritus, porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos, ¿no? Por más que el espíritu se encuentre en ese estado de sufrimiento, tratando de tomar ese atajo del suicidio y encontrándose con la realidad que continúa vivo, porque es la triste realidad, porque piensa que al desencarnar, al morirse, al quitarse la vida, van a cesar sus penas y la mayor sorpresa que tienen estos espíritus, de todos en muchos casos, pero vamos a hablar en este caso del suicida, es saber, darse cuenta que continúa vivo y que su dolor ahora es mayor porque muchas veces ve a sus familiares sufriendo por él y se da cuenta que el motivo que lo llevó al suicidio era algo que tal vez la prueba lo arropó en el momento, pero que sí era algo que tenía solución, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo hay espíritus comandados por ese espíritu tan noble que es la Madre María, y nos dice en varios libros, donde ella con sus servidores atienden a los suicidas, ¿no? En ese trabajo de amor. Pero muchas veces estos espíritus cuando caen en este estado de suicidio se cierran, se bloquean tanto que no llega a la luz, pues ellos están sumergidos en su propio mundo interno de dolor y de sufrimiento, que pasan a veces muchos siglos para ellos reajustarse, y la justicia divina lo que hace es que los reencarna muchas veces, ¿no? Es tanto el dolor que tienen que ellos mismos planifican la reencarnación y para cortar ese sufrimiento tan grande que están pasando, los vuelven a reencarnar y bueno, esta reencarnación muchas veces viene dada por situaciones difíciles, ¿no? Ejemplo, si una persona se suicidó dándose un balazo en el corazón, ese perispíritu ya queda dañado y lo más probable es que cuando reencarne sufra de arritmias cardíacas, de situaciones difíciles porque dañó ese perispíritu, ¿no? Eh, por aquí Nubia pregunta si le permite compartir su última lámina en grupos de WhatsApp. Claro que sí, ya Por Gerardo supuesto. contesta, se la podemos enviar. Recuerden que primero, que como todos saben, en la presentación que hay da en el canal de De YouTube YouTube. de nuestra casa espírita Mensaje Fraternal, pero señores, esto es una píldora preventiva, o sea, es una medida de prevención, ¿ok? Esto debería publicarse si es posible en la televisión. Entonces, compártanla, difúndanla, porque precisamente esa es la labor de la doctrina espírita, difundir conocimientos técnicos científicos que le permitan a la gente entender realmente lo que es. ¿Ok? Gracias. Bueno, les agradecemos a todos su compañía. Los vamos a dejar ahora con Gerardo para que él haga la oración de cierre. Y bueno, invitándolos para la próxima clase. Ya los vamos a dejar con Gerardo. Gerardo.
Bueno, de antemano, gracias a todos pues por tomarse el tiempo, por los bonitos comentarios. Le pido a Dios encarecidamente que ojalá le llegue a todos, los puedan comprender y cualquier duda, bueno, sabes que estamos a la orden y que lo puedan compartir, porque muchas veces, tocando el tema del suicida, muchas veces la gente termina tomando esa fatal decisión porque no encuentra un amigo, un vecino que le toque la puerta en un momento de esto, ¿no? Y muchas veces porque desconocemos todo ese mundo espiritual que se da o se desarrolla alrededor de las personas que estamos alienados, que están alienadas para este tipo de cosas. Bueno, entonces, como siempre, la voluntad, la perseverancia, el seguir adelante a pesar de los tropiezos y de las pruebas que te pone la vida, va a ser la constante para nosotros evolucionar. De eso debemos darle gracias a Dios, ¿entiendes? A Jesús, a sus colaboradores, a sus ministros, directores, y a todos aquellos que participan en el desarrollo de esta augusta labor de tutelarnos en nuestro desarrollo evolutivo espiritual. Le agradezco también al Padre, pues, precisamente por todas las providencias, por las herramientas, por tener una casa espírita donde reunirnos, por todos los libros, y los mensajes de estos héroes anónimos que son los miles de millones de espíritus buenos que a través de Medium dan sus mensajes, que nos inspiran para uno ver todo este tipo de situaciones y poderlas compartir. Porque en el libro está la teoría, pero en la vivencia está la práctica. Entonces, compartir estas vivencias mediúnicas, yo sé que va a ayudar a aclarecer muchas cosas, porque la enseñanza se da primero experimentando y después los ve en la teoría. Entonces, gracias a todos por estar presentes, gracias a Dios por permitirnos este momento, que Dios, Jesús, nos bendiga inmensamente a los que estamos haciendo este esfuerzo de esclarecernos, que sea extensivo a nuestros familiares, amigos y vecinos y al mundo donde habitamos. Y así sea.